Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto, pan negro y mercado negro, todo sube por minutos. Y eso que se llama Salvador, la prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con gran desplante, y eso que se llama Salvador. La prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. La democracia cristiana dará su respuesta en marzo, se escuchará fuerte el llanto, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador. Muy buenos días, tardes o noche. El día de hoy quería hacer yo hace mucho tiempo el tema sobre la piratería acá en Chile, sobre los corsarios, sobre los filibusteros que asolaron las costas de Chile. Es un tema que yo creo que nadie me ha tocado, y este tema lo voy a dividir en varias partes. Así que, obviamente, la segunda parte requiere algo que debe venir de ustedes, y son los me gustas. Debe existir por lo menos 750 likes y yo voy a hacer la segunda parte. De esa forma motivo a la gente que deje su like, porque parece que es prácticamente imposible que por voluntad propia la gente deje su like. Es como, no sé, bueno, en fin, da igual eso. Pero, antes que nada, muchas gracias, Rebeca. Ella va a saber a qué me refiero por la donación por PayPal. Muchas gracias. Saludos, Luis, No Wayne, Tomasita Torquemada, Maggie, saludos. En fin, comencemos. Primero, antes que nada, tenemos que decir que Chile fue una zona bastante asolada por la piratería. Obviamente no en la cantidad que existió en el Caribe. En el Caribe literalmente fue un antro para la piratería, ya sea francesa, holandesa, inglesa, portuguesa, española, en fin. El Caribe fue totalmente azotado por la piratería. Pero en cambio las costas del Pacífico, en este caso Pacífico Occidental, también fueron bien golpeadas, sobre todo en la zona de Valparaíso, que era el puerto principal que tenía el Reino de Chile, y por otro lado también era el paso directo al llegar al Callao, el puerto más rico del sur. Sin contar que también permitía llegar a lo que es las Filipinas, a la India, a todos estos grandes puertos que existían, y también provincias de la misma corona española. Pero tenemos que definir primero qué es un corsario, qué es un pirata y qué es un filibustero, porque no es lo mismo. No es lo mismo. En primer lugar, a ver si quiere cargar. No, parece que no quiere cargar, pero en fin, da igual. El pirata. ¿Qué es el pirata? El pirata es una agrupación, generalmente una flotilla, 1, 2, 3 barcos. A veces eran barcos individuales que se encargaba de saquear y generar bandolerismo. ¿Ya? La piratería es sumamente antigua. La piratería existe desde la época de los fenicios y más atrás. Ya no es una cosa que haya nacido en la época del siglo XVI, siglo XVII, la época del oro español. No, es algo mucho más antiguo, pero obviamente se popularizó, se romantizó en esta época.
en la cual nosotros lo vemos obviamente bastante fantaseado en las películas de Piratas del Caribe, pero eso ya también es un poco de harto maquillaje de Hollywood. ¿Sí? Los piratas no eran como lo muestra como Jack Sparrow y todas esas cosas, no. Eran bastante despiadados, literalmente era escoria, eran ladrones, bandoleros, asesinos, que un grupo de personas los recolectaban y formaban su propia flota. ¿Ya? De los cuales acá en Chile, si bien en la época de la corona española, todos los que atacaban a España eran piratas, pero estrictamente hablando, prácticamente, por lo menos entre el siglo XVI y XVII, fueron corsarios los que atacaron acá a Chile. Segunda definición, ¿qué es un filibustero? Filibustero empieza a aparecer como una palabra del francés, si no me equivoco, que significa principalmente a todos aquellos hombres que eran piratas, pero se dedicaban al cabotaje, o sea, no se alejaban mucho de las costas, siempre se mantenían en un rango bastante cercano e iban atracando costa por costa. Lo cual algunos corsarios practicaban también un estilo filibustero en el saqueo y en los asaltos de las ciudades. Y muchas veces eso se veía mucho en el Caribe, por si acaso, los filibusteros. Por otro lado, lo que era el corsario. Corsario viene de cursus, que significa carrera, en el latín. Entonces, generalmente eran hombres de la marina, de cualquier reino, en el cual se le otorgaba una patente de corso, de los cuales literalmente era una piratería legal, y era para acabar con todos los enemigos del reino. O sea, como el caso de los ingleses, le daba una patente de corso, supongamos, a Francis Drake, entonces Francis Drake tiene libertad para actuar contra todos los españoles que eran enemigos en ese momento con Inglaterra, ¿ya? Eran piratas legales, aprobados por el Estado. De esa forma, muchos hombres, grandes militares de la Armada Real, ya sea española, ya sea inglesa, holandesa, se dedicaron también a ser corsario. Incluso algunos piensan que muchos corsarios después pasaron a la piratería porque era un negocio bastante jugoso. Se calcula que en uno de los botines que llevó Drake, los prestamistas prestaron una cierta cantidad y después se le duplicó casi un 400% las ganancias por ser parte de la empresa de Drake. Entonces, bastante interesante. Y ustedes pueden decir, Chile, ¿qué puede tener Chile? Si Chile era un país bastante pobre, no era como el Callao, no era como Panamá, que era un lugar donde se reunía mucha riqueza. No era como el Caribe, las costas del Virreinato de Nueva España, lo que sería México, que eran zonas de muy alta riqueza. Chile siempre fue un país bastante pobre, pero Chile sí también tenía riqueza, ¿ya? Obviamente se costaba mucho más recolectarla. Y de esa forma justamente llegaban estos corsarios y se las llevaba todas. Por lo tanto, también vemos que existe también un tipo de corsario que busca asentarse en Chile, que va a ser el caso de los holandeses, que después los vamos a explicar. Pero esas fueron las dos variantes de corsarios que tuvimos acá en Chile, por lo menos hasta el siglo XVII. Los que robaban y saqueaban y los que buscaban asentarse en el territorio chileno. Entonces pasemos por el primero. ¿Quién era Francis Drake? No sé si habrá cargado la pantalla. No ha cargado la pantalla. Ahí está. Listo. Bueno, el caso de acá, estos son los corsarios. Atrás están los filibusteros, en fin. Francis Drake. Francis Drake era un oficial de la alta marina española, le iba a decir bien, inglesa, nacido aproximadamente en 1540 en lo que es Tavistock, Inglaterra. Este hombre pertenecía a una familia obviamente protestante, su padre fue capellán de la Armada Real y entonces siempre estuvo vinculado a lo que era la marina. Entonces en el año 1567 se lanza a explorar. Tenía como mi edad, tenía como 24, 25 años, no era muy mayor. Y estaba relacionado con otra familia de corsarios que eran los Hawkins. En este caso iba a ser primo de John Hawkins,
el padre de Richard Hawkins, el que asaltó Valparaíso. Entonces, Francis Drake iba a tener una gran carrera como marino, iba a tener grandes logros en lo que fueron las campañas sobre Panamá, generaría mucha riqueza a la reina Isabel. Entonces, en 1574, si no me equivoco, le dan una patente de corso. Le dicen, señor Drake, usted es libre para ir a atacar a todos los enemigos de España. O sea, perdón, de Inglaterra. Sigo con España. De Inglaterra. Por lo tanto, entonces consigue una nave, consigue su tripulación y de esa forma se va a la búsqueda de naves españolas, puertos españoles y se dedica al saqueo. Al saqueo, al pillaje, al robo, todo eso. Insisto, los corsarios eran piratas legales. Ya hacían exactamente lo mismo que los piratas, pero la corona los protegía, les daba legalidad. Entonces se dedica a navegar a lo que es el estrecho de Magallanes. Hay mucha gente que piensa que Francis Drake descubre lo que es hoy día el paso de Drake. Pero eso es falso, dado que fue Francisco de Oces. Francisco de Oces perteneció a una flota que fue dirigida en 1525 por Jofre de Loaiza. Tengo un video hablando de eso, el primer hombre que descubrió Chile y sale Magallanes. Fue el primero. Francis Drake nunca pasó por el paso Drake, pasó por el estrecho de Magallanes también. Entonces se le dio en honor a él. Debería llamarse el paso Francisco de Oces, no paso de Drake. Entonces este navega con su barco insignia, el Golden Hind, llegaría a lo que es la costa del Pacífico, empezaría a generar ataques de filibustero por cabotaje. Entonces va atacando poblados, saqueando pequeñas villas, que no tenían gran cosa también. Llegaría a la isla Mocha. La isla Mocha tampoco tenía tanta riqueza, lo que buscaba era suministros. Entonces los indígenas de la zona, que eran obviamente araucanos, siempre tuvieron muy buena cercanía con los enemigos de España. Eso es bastante irónico y ellos no los conocían. O sea, ellos no sabían que eran los enemigos de España. Siempre tuvieron más cercanía con los enemigos de España. Y después vamos a ver lo mismo con los holandeses. Entonces, de esa forma, se lanza a conversar con los indígenas de la zona. Empiezan a generar buenos lazos. Incluso se tiene entendido que los indígenas le dieron animales, le dieron comida, papas, alimento necesario para continuar y proseguir el viaje. Pero ¿qué pasaría? Nosotros vamos a ver que al día siguiente de que Drake desembarca sobre lo que era la isla Mocha, unos hombres de Drake desembarcan sobre la isla a buscar agua y después los indígenas lo atacan brutalmente. Entonces nosotros no sabemos qué pasó. Hay algunos que deducen que los hombres intentaron hacer algo en las poblaciones, pudieron haberse intentado robar algo, atacar a las mujeres, pero es muy raro que los indígenas al día anterior los trataron pero maravillosamente, le dieron cosas y después al día siguiente intentaron matarlo. Entonces incluso Drake salió herido. De esa forma, por lo menos recolectó lo que necesitaba, recolectó los suplementos necesarios, tenían hartas papas, un par de animales que era necesario también, y parte con dirección a Valparaíso. Y de esto viene el saqueo de Valparaíso. Y Valparaíso en esa época estaba bastante desarmado. Como puerto no era como el Callao ni para nada. Con suerte tenía espacios para los barcos, no había mucha gente viviendo en Valparaíso. No se lo imaginen como un gran puerto. No, era bastante pobre. Bastante pobre. Pero eso no significaba que no hubiese riqueza. Y justamente la había. ¿Qué es lo que había? Yo se lo voy a relatar. El 5 de diciembre se apodera de una nave que algunos dicen que tenía 30,000 pesos en oro. Eso es muchísimo. Ya son, no les puedo decir cuánto es equivalente hoy en día a 30,000 pesos de oro. Otros dicen que eran 70,000 pesos de oro. O sea, era 1000 veces más la riqueza que se pescó. Sí, era bastante suertudo Drake.
¿Y por qué les digo? Porque justamente esa riqueza venía de Valdivia. Y irónicamente se topó justo con el barco que iba a transportarlo hacia el Perú. No obstante, obviamente, se metió a Valparaíso, asesinó a un montón de personas, desvalijaron prácticamente todo lo que era el puerto de Valparaíso, mataron a muchas personas, decenas. Insisto, en esa época no había mucha gente en Valparaíso. Entraron a la iglesia de la Matriz, se robaron todo, o sea, prácticamente todo. Incluso se llevaron, y lo cuenta tristemente Gonzalo Vial en su libro, que se llevaron los crucifijos, se llevaron mucha cantidad de vino y se llevaron también maderas de cedro que eran de mucha calidad. No eran típicas maderas de pino, no, eran unas maderas de cedro de alta calidad, en los cuales se deduce que Drake simplemente la utilizó como combustible. O sea, la hizo pebre. También se llevó un par de personas, ya como prisioneros, pero después los liberó, excepto uno, que algunos mencionan que se denominaba Juan Griego. ¿Ya? Este hombre era un conocedor de las costas chilenas y le iba a permitir a Drake generar ese ataque de cabotaje, ese ataque de filibustero, ir cerca de la costa y atacando todos los poblados y generar saqueos de esa forma. Desembarcaría en Tarapacá con una anécdota bastante interesante porque encontrarían un indio de la zona de Tarapacá, se deduce que puede ser atacameño, que estaba durmiendo y tenía en sus haberes barras de plata. Insisto, era bastante suertudo con los tesoros, con el oro y todo eso Drake. Y entonces lo que escribe Drake en sus cartas, y obviamente lo escribe después Gonzalo Vial, es que dice Drake: tomamos la plata y dejamos al hombre dormir. Porque el hombre estaba literalmente tirado en el piso durmiendo. Entonces simplemente se llevaron la plata y se fueron. Ahora, ¿qué habrá sido la reacción del tipo después que despertó? Pero en fin, Francis Drake después participaría en grandes combates, en grandes batallas con la Armada Española y fallecería a principios de 1600 de disentería. Ese sería el final, pero de eso se trataría principalmente lo que es el saqueo de Valparaíso. Eso obviamente después lo voy a hacer en videos individuales explicando con más detalle. Luego llegaría otro personaje, otro inglés, que se llamaba Thomas Cavendish, que atracó lo que era el territorio chileno en 1587. Cavendish, según Gonzalo Vial, lo llamaban el gentleman, el caballero, lo cual era bastante cierto porque este hombre pertenecía a... no era de la plebe, él pertenecía a la alta clase inglesa, pertenecía a una aristocracia bastante importante, ¿ya? No era de la chusma, no era un segundón, un noble empobrecido, no, pertenecía a cierta aristocracia. Obviamente no a la alta nobleza como tal, pero tenía cierto abolengo bastante importante. Entonces Cavendish, su padre fallecería como a los 12, 13 años y le quedaría una gran herencia, lo cual se la dedica a gastar a lo grande, pero después él dice: voy a invertir lo que me queda en ganar más riquezas en el mar. Consigue un bote, cuando me refiero a un bote, un barco chico, y de esa forma se empieza a dirigir por todo lo que era el Nuevo Mundo, en todo lo que era Estados Unidos, para hoy día Estados Unidos, en esa época las primeras colonias que estaba fundando Inglaterra. En fin, saldría de nuevo en 1586 desde Plymouth, Inglaterra, y bajaría por el Estrecho de Magallanes. Recuerde que el Estrecho de Magallanes era la única ruta que permitía dar la vuelta al globo. ¿Ya? No había ruta, no existía en esa época el canal de Panamá, no existía en esa época pasos por lo que hoy día es el norte de Canadá, no, para nada, no existían. El único paso era Magallanes. Por eso yo les digo que siempre hubo un vínculo bastante directo con los corsarios, con los piratas, por lo menos los que estaban navegando por las aguas del Pacífico, y que tenían obviamente mucha mala contra España. Entonces Cavendish
llegaría a lo que es Magallanes y se encontraría con el fracaso del establecimiento de la colonia de Estrecho Magallanes, conocido como el Puerto del Hambre. Que eso es bastante trágico porque se intentó generar una colonia, 1586 si no me equivoco, en lo que es Magallanes para protegerlos obviamente de los corsarios, de ataques de otros países, de los holandeses. En esta época ya estaban en guerra con los holandeses, o mejor dicho, con los Países Bajos, las Provincias Unidas en esta época se llamaban. Y entonces mandan aproximadamente 300 hombres, obviamente mujeres, niños, indígenas, mestizos, a fundar esta colonia. Pero sería un fracaso rotundo. La agricultura nunca daría frutos, el hambre fue general y la gran mayoría, para no decir que todos, murieron de hambre y obviamente de enfermedades asociadas. Entonces cuando Cavendish llegó, habían un par de hombres haciéndole señas porque vieron este barco. Entonces Cavendish se acerca, se detiene y entonces un tal Enríquez llega al tiro y le pide ayuda. No sé cómo se comunicaron en esa época, capaz que haya sabido inglés, y entonces de esa forma Enríquez puede subir al barco. Y entonces esos dos hombres le dijeron a Cavendish: espera acá porque vamos a buscar a nuestra gente que todavía quedaban. Y Cavendish simplemente se fue y los dejó tirados. Y había mujeres todavía ahí vivos. Lo que mencionan las crónicas es que literalmente eran cadáveres andantes. O sea, me imagino el nivel de hambre que habrán tenido, que solamente se le veía los huesos, como una persona con anorexia, un bulimia, espantoso. Y además, algunos deducen que también tuvieron problemas con los indígenas de la zona, porque los yaganes, los selknam no eran indígenas muy pacíficos tampoco. Recuerden que yo tengo un video que se llama Los Haush, que son otros indígenas patagones que estuvieron en lo más extremo de lo que es la Tierra del Fuego, y esos indígenas fueron literalmente expulsados por los selknam, por los zonas, a lo máximo de la isla donde estaba lo peor, los pantanos, los lugares con peores formas de vida, en fin. Y por eso cuando llegaron los ingleses, los europeos en el siglo XIX, ya casi no quedaba ninguno porque habían muerto todos. Les tenían un terror a los selknam. Entonces eso es como un dato curioso, porque siempre está esta idealización de que todos los indígenas eran de paz y amor, y no lo eran otros humanos más. Entonces Cavendish, al dejar a toda esta gente que se muriese, después volvería a atracar y vería que ya eran puros cadáveres, ya no quedaba nada. Había gente que ya no tenía ni siquiera la ropa puesta, se la había transformado en pura hilacha. Fue una visión bastante horrenda. Y obviamente la actitud de Cavendish también. Porque no es que hubiesen estado 300 personas vivas, 200 personas vivas, y claro, obviamente un barco no es capaz de sostener a toda esa cantidad de personas, quedaban con suerte 12. Entonces de esa forma Cavendish empezó a ir hacia el norte, ¿ya? Y de esa forma atracaría lo que es en la zona de Quintero, en la zona del puerto de Valparaíso, y entonces enviaría a Enríquez a que parlamentase con los españoles para que les permitieran comerciar y tomar víveres, porque les faltaba víveres. Entonces Enrique se da vuelta a la chaqueta porque obviamente ya se sentía en casa, utilizó el inglés para que los salvase, en fin. Enrique los traiciona a Cavendish, y puede que exista varias formas por qué lo haya traicionado. Barros Arana trata a Enríquez como un traidor, como un miserable por haber traicionado a su salvador, pero yo me pongo en el lugar de Enríquez. ¿Ya? Obviamente traicionó a Cavendish, pero yo creo que le sentía un odio pero tremendo por Cavendish, producto que dejó a todos los amigos y sobrevivientes que quedaban ahí tirados en la isla y no quiso volver. Entonces obviamente yo creo que le tenía mala, y entonces esperaba la pura oportunidad de apuñalarlo.
Por lo tanto, Cavendish desembarca en lo que es Quintero. En esa época no había nada, prácticamente nada, y incluso está prácticamente 3 días ahí, y se adentra mucho al territorio de Quintero y no pasa nada. Al tercer día llegaría refuerzos de Santiago y entonces se entablaría combate. Tomarían 8 prisioneros. No, perdón, 12 prisioneros. 12 prisioneros, de los cuales 4 mueren en combate, 6 son ahorcados. Diego Rosales cuenta anecdóticamente de que se salvaron estos hombres aunque fueron colgados. ¿Por qué? Porque se convirtieron al catolicismo. Entonces, los historiadores liberales del siglo XIX lo toman como sarcasmo, o sea, se salvaron pero murieron. Pero en fin, de todos estos 12, 2 sobrevivieron y fueron perdonados, y bueno, eso no se sabe en qué quedaron esa gente, si se devolvieron a Inglaterra o empezaron a vivir en lo que era la capitanía. Pero Cavendish quedó sumamente dañado. ¿Ya? El gobernador de esta época, si mal no me equivoco, fue Alonso de Sotomayor. Si no me equivoco, fue Alonso de Sotomayor. Luego Cavendish intentaría atacar lo que era también la zona norte, y que querría atacar a lo que era el Perú, pero obviamente no pudo. Lo hicieron también pebre, perdieron 20 hombres, quedó bastante mal, de lo cual entonces busca dirección a irse a las Filipinas. Y fallecería en 1591 en el sur del Pacífico. No le fue muy bien. Luego llegaría, este es Cavendish, o sea, es una foto de Cavendish, pero luego llegaría Hawkins. Yo ya le dije que era un pariente lejano de Francis Drake. Este sujeto llegaría a la zona de Valparaíso. Este tipo era bastante pillo. Llegaría a la zona de Valparaíso, obviamente pasaría por el estrecho de Magallanes, todo lo que ustedes conocen, y se toma 4 barcos de la zona de Valparaíso y nadie pudo hacer nada. Y justamente llegaba un 5.º barco que venía de Valdivia y obviamente venía con oro. No venía con basura, venía con oro. Entonces este tipo se tomó 5 barcos. La incapacidad del Reino de Chile era bastante importante. Entonces en esta época García Hurtado de Mendoza, el gobernador, el que fue gobernador de Chile en esta época, era virrey del Perú, manda un ejército bastante importante a hacerle frente a Hawkins. Se calcula que fueron 3-4 barcos con bastantes centenares de hombres. O sea, no fue que le mandaron una goleta a ver si lo hacían pebre. Por lo tanto, el que dirigía este combate se llamaba, ¿cómo se llamaba? Beltrán de Castro, algo así se llamaba, Beltrán de Castro. Se enfrenta contra Hawkins y Hawkins es totalmente vencido. ¿Ya? Lo vencería más o menos lo que hoy día sería Ecuador, en la zona marítima de Ecuador. Ya habría escapado de Chile y dejó la escrita en Valparaíso, eso sí, pero escapó, llegaría hasta Ecuador y allá sería vencido por Beltrán de Castro. Pero como en esta época existía mucho el principio de honor y de caballería, entonces lo que pidió, Hawkins se rindió y le pide a Beltrán de Castro que genere un salvoconducto para protegerlo, para que no fuese asesinado por la corona. Obviamente, España quería su cabeza. Y entonces aceptarían el salvoconducto. Hawkins se devolvería a Inglaterra y, si no me equivoco, parece que se vuelve un hombre de política, un parlamentario de algo. Pero estos serían los 3 piratas principales que arrasaron con todo lo que era la capitanía de Chile en esa época. Ahora llegaría la oleada holandesa. Los holandeses tenían una característica que era un odio gigantesco sobre España. Sí, también. Los ingleses detestaban España, estaban en plena guerra. Estaban en esta guerra donde aparece la gran flota española y luego también la gran flota inglesa, Isabel la Católica versus Felipe II.
estaría la embarrada acá. Pero tenemos que recordar que también estaba en guerra España con los Países Bajos, en esta época las Provincias Unidas, y venía esta guerra ya desde 1568. Ustedes ya saben, son cuestiones de independencia, producto político y producto también de lo religioso. Los holandeses principalmente eran calvinistas, así que los españoles no iban a permitir que hubiesen calvinistas, protestantes en esa zona. Entonces fue una guerra bastante sangrienta. Por eso se le llamaba, se le llamaba Flandes, la guerra de Flandes también. Porque era una región de lo que era parte hoy día, es parte hoy día de Bélgica, Flandes, ni siquiera es de Holanda, es de Bélgica. Y por eso también se le llamaba los Flandes indianos a Chile. Porque fíjense, fueron 80 años contra unas provincias sumamente chicas. España en esta época era un gran imperio, o sea, no le hacía frente a nadie. Y no se la pudo con unas provincias chicas. 80 años de una guerra incesante. Entonces, por eso le llamaban Flandes indiano a lo que era la zona del Arauco. Producto que, pero eran puro indios, o sea, indios con armas de piedra, y los españoles tampoco fueron capaces de vencerlo. Obviamente, existe el por qué no pudieron. Por la desconcentralización del poder. Ya no existía un poder concentrado en un rey araucano ni nada de eso. Entonces por eso costó a los españoles vencerlos, porque tenían que ir peleando un cacicazgo por cacicazgo. Y también hay que considerar el número. Con suerte hacían 1000, 2000 hombres. En los mejores casos, cuando habían más indígenas, les daban más indígenas y juntaban 5000 hombres. Y hay que recordar que los araucanos, en su mejor momento, antes de la plaga de la época de Lautaro, eran como 1.000.000. Obviamente existían sus parcialidades y todo eso, pero es interesante tenerlo en cuenta. No es que se lo pudiesen porque eran pencas ni nada de eso. Pero en fin. Entonces esa sería la historia de, por lo menos, del caso de los españoles. Ahora llegaría el caso de los holandeses, como yo les dije, que ya están en plena guerra. Y el primero sería Dirk Gerritz Pomp. Es bastante complicado el nombre, pero este fulano holandés nacería en 1544, fallecería en 1608, ¿ya? Pertenecería a una flota de Jacob Mahu, o Jacobo Mahu, que era un holandés que buscaba generar rutas comerciales a la India, a las Filipinas, en fin. Fracasaría totalmente el viaje de esta flota, quedaría la embarrada, algunos barcos se hundirían, otros barcos llegarían a buen puerto, pero el barco de Dirk Gerritz Pomp y el otro barco de el caso de Cordes, Baltasar de Cordes, que ese yo creo que les va a sonar harto a ustedes. Cada uno se asentaron y llegaron a las costas chilenas. Entonces, en el año de 1599, exactamente el 7 de abril, pasaría por lo que es Magallanes y tendría bastante problemática en esa zona. ¿Por qué? Porque esta gente intentó desembarcar en Magallanes y fueron brutalmente atacados por los indígenas de la zona. Hay algunos que mencionan que pudo ser Selknam, ¿ya? Otros dicen que fueron Yaganes. Bueno, eso no se sabe, no sabemos. Lo único que sabemos es que fueron brutalmente atacados por indígenas, de los cuales esta gente se levantó ancla al tiro, o sea, apretó cachete, buen chileno. Se largó. Fue bastante brutal. Fallecieron aproximadamente 70, 100 hombres, producto del frío, producto de los indígenas, producto de la falta de suministro, en fin, estaban realmente mal. Realmente mal, estaban realmente, en buen chileno, jodido. Entonces lo que hace este tipo es llegar a Valparaíso, pero no saquearía, porque realmente en su tripulación había muchos enfermos, había una plaga de escorbuto, y con suerte llegaron a Valparaíso. Lo único que pedían eran suministros, cuestiones para alimentarse, en fin. Lo que hicieron obviamente los chilenos en esa época es tomarlos presos nomás.
Los tomaron presos, los que murieron, murieron, y simplemente lo ocuparon como prisioneros para generar intercambios, los cuales, si no me equivoco, fueron 6, 7 años que estuvieron prisioneros y después fueron intercambiados por prisioneros españoles que tenían los holandeses. Entonces esta flota de Dirk Gerritz Pomp fracasaría completamente y fue producto de la inclemencia de los indios, de las enfermedades, en fin. Luego estaría la flota de Oliver van Noort. No carga. No carga, bueno, da igual. Oliver van Noort. Llegaría a Valparaíso el 28 de marzo y atacaría Valparaíso producto en venganza. Producto de lo que hicieron con Gerritz, con el anterior, por tomar los presos, por no permitirles darle suministro. O sea, el tipo venía picado, venía enojado, venía encabreado contra los españoles producto de la impiedad, según yo creo. Van Noort pensaba que tenían los españoles, lo cual estaban en guerra, o sea, era lógico, no iban a estar ayudando al enemigo. Entonces, de esa forma, captura un par de barcos, quema un par de flotillas que tenían ahí en Valparaíso, asesina a decenas de españoles que tomaban. Solamente guardó un español que era el cartógrafo, el geógrafo que conocía muy bien las costas chilenas y que lo permitiese guiarlo al Perú. Recuerden, el botín más grande que existía acá no era Valparaíso, era el Callao. Era donde estaba el centro de riqueza acá en el sur de Chile. O sea, perdón, en el sur de América. Antes de eso, este sujeto pasaría también por el puerto del Hambre y dejaría en sus crónicas que no había nada. O sea, todo lo que quedaba era pura tierra. No habría cadáveres, no habría ni siquiera algún indicio de que ahí hubo un intento de colonia, un fuerte, ni nada de eso. Recuerden que hace poco, fue un par de años atrás, se generó una investigación arqueológica y encontraron un par de cañones en esa zona. Y es lo poco que quedó, si todo fue comido. La inclemencia del clima, la falta de alimentos, todo realmente destruyó a la gente de ahí. Más de 290 muertos, si no me equivoco, más de 290 muertos. Entonces esa sería una de las razones por qué nunca más se intentaría generar una colonia permanente en lo que es Magallanes. Y recién se establecería una colonia permanente en 1843 con Manuel Bulnes. Pero todavía existía ese temor. Habría quedado bastante grabado en la memoria de los chilenos el temor de Magallanes. Esa tierra donde corren unos vientos pero gigantescos, donde uno planta algo y no crece por el frío, los indígenas totalmente hostiles. Aunque tuviesen armas de piedra, de hueso, lo que sea, eran bastante terribles los tipos. Pero en fin. Van Noort, a diferencia de Gerritz, este tipo saquearía prácticamente todo Chile, ¿ya? Partiría por Concepción, atacaría la isla Mocha, fueron recibidos bastante bien por los indígenas de la zona, ¿ya? Fueron realmente bien recibidos, o sea, eso es la ironía. Entonces, por eso más adelante ya no se confiaba en los indios de la isla Mocha y los gobernadores de 1670 para adelante despoblaría la isla hasta nuevo aviso, porque no confiaban en los indígenas. Ese era el problema y por eso los parlamentos siempre decían que tenían prohibido los indígenas de establecer relaciones con los enemigos del reino. Y eso lo vamos a ver porque España tenía un miedo terrible que se repitiese lo mismo que pasó con Cordes. Y con el intento de instalación de una colonia holandesa en lo que hoy día sería Chiloé, Valdivia, Puerto Montt, esa zona. Los holandeses prácticamente se instalaron ahí y por ayuda de los huilliche.
Los huilliches de la zona salieron con los holandeses. No digo que todos, pero una muy buena parte que les dio bastante sustento. Pero en fin, eso se los voy a comentar más rato. Entonces atacaría también a Concepción, atacaría con su galeón atacaría a una fragata española que se llamaba Buen Jesús. Y tenía bastante oro, ¿ya? 500 barras de oro, 1200 libras en total. O sea, salían con el premio gordo, no le iría bastante mal. Luego atacaría a lo que es Algarrobo y luego atacaría a Valparaíso, lo que le estaba diciendo delante. Queman un montón de barcos, atacan un barco bastante importante, capturan 2. O sea, se hizo la América este tipo. Entonces, el capitán que estaba ahí en ese momento, según cuenta Gonzalo Vial, se llamaba Jerónimo Molina Parragués. Y él era experto luchando contra piratas. Él mandó un escuadrón de caballería y después logró apresar un navío. Pero este tipo, este holandés, seguiría con sus ataques a lo que era el norte de Chile. ¿Ya? Este tipo no pararía. Llegaría a lo que es la zona de Huasco, empezaría a aliarse con los changos, porque los changos en esta época todavía existían. Los changos desaparecen en 1850. El último chango que se tiene registro desapareció en Perú. O sea, la gente que hoy día se dice que es changa no es chango. Ya es pura falsedad. Los changos reales desaparecieron en 1850. El último registrado en Hilo, en Perú, por si acaso. Bueno, ahora también aparecieron que habían Selknam. Pucha, han aparecido como callampa bajo la lluvia. Pero para eso tienen los videos de los pueblos indígenas que he hecho yo todo este tiempo. Entonces los holandeses seguirían atacando todo lo que era el norte, llegarían hasta incluso el Perú. Le iría bastante mal. Le iría como en buen chileno, mal. Para no decir grosería, le fue mal. Incluso atacarían Arica. En esta época Arica también era un puerto. Si no me equivoco, era el segundo puerto más importante de lo que era el Virreinato del Perú. Recuerden que el Virreinato del Perú llegaba hasta Tarapacá. Hasta Tarapacá llegaba el Virreinato. Y Arica era un puerto también importante, desembarcaban también muchos esclavos. ¿Ya? Arica, por eso, de ahí viene esta cuestión de los afrodescendientes, de que Arica está lleno de negros, todos tienen sangre negra en Arica, y es lo que repiten los tipos de la convención. Pero bueno, también tengo un directo refutando esa cuestión de los afrodescendientes, si a alguien le interesa. Como les dije, cuando intentó atacar Arica en 1600 y después en el Callao, obtienen un buen botín. Pero igual perdieron hartos hombres, no les fue tan bien. Tuvieron un buen botín, pero después siguieron a las islas que hoy día sería Filipinas. Es como el dicho dice, no es lo que esperaba, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Más o menos eso es lo que pensaba este tipo, que llegó a Chile vengando a su compañero Gerrits, pero después se saqueó todo Chile. Este tipo yo creo que hizo más daño que el mismo Francis Drake. Y no es tan conocido este holandés, Oliver van Noort. Por último, llegaría Baltasar de Cordes. ¿Y por qué yo les digo que Baltasar de Cordes es un personaje bastante importante? ¿Ya? No hay foto de Baltasar de Cordes, ni siquiera un dibujo, ni nada de eso. Pero este tipo pertenecía a la misma flota que Gerrits. La flota de Jacobo Mahu. O Magu, no sé cómo se pronunciará. Entonces este tipo sería el primero de entablar relaciones con los huilliches. ¿Ya? Este tipo tenía pensado, o sea, no estaba obviamente en los pronósticos de la flota original llegar a Chile y establecerse en Chile como tal. Buscaban una ruta a la India. Pero cuando pudo, yo creo que el territorio de Valdivia, Chiloé, Puerto Montt, toda esa zona es tan similar a lo que es Holanda,
Y por esa razón también los alemanes se asentaron muy bien en esa zona, porque es muy similar. Para no decir que tienen cosas bastante iguales. Buscaron asentarse ahí. Entonces este tipo buscaría tomarse Chiloé. En esa época Chiloé ya ya tenía población. Castro ya estaba fundada. Incluso recencito fue la insurrección del desastre de Curalaba. Recuerden que estamos hablando, esto pasó en 1599, 1600, el desastre de Curalaba fue en 1598, o sea, estaba fresquito el estado de rebelión. Entonces ya habían ciudades fuertes que ya se habían quemado en el sur, se habían destruido completamente, un montón de gente había muerto, se había convertido en esclavo de los araucanos. Y entonces este tipo, aprovechando el estado de guerra, intentó hacer las paces con los huilliches de la zona y establecer su propia colonia. Incluso habría un combate bastante importante que en la historia de nuestro país no parece que a nadie le importa, que fue el combate de Castro, en la cual vemos que Baltasar de Cordes se enfrenta contra el corregidor de Chiloé, que era Francisco del Campo. Los españoles vencen, mandan a la cresta a los holandeses, fallecen mucho. El grueso del ejército de Baltasar de Cordes eran huilliches, por si acaso. Los españoles con suerte tenían 100, 120 hombres y estos tipos tenían casi 700 hombres. Pero les fue mal. Por lo menos a Baltasar de Cordes les fue bastante mal. Fallecería mucho de la población, de la población huilliche de la zona, perdería prácticamente un tercio de los hombres que tenían su flota, y los españoles con suerte perdieron 10 hombres, 15 hombres aproximadamente, no les fue tan mal. Pero eso no permitiría que siguiese las exploraciones y los intentos de generar una colonia acá en Chile, en la zona de Valdivia, y eso después seguiría con el intento de Brouwer, Hendrik Brouwer, así se llamaba este hombre, que intentaría implantar una colonia holandesa en todo lo que era Castro, en lo que era Valdivia, en lo que era Puerto Montt. Incluso quería generar más al norte. Quería generar más al norte una nueva ciudad. Hubo bastante conflicto. Incluso el nombre de la colonia se iba a llamar Brouwershaven, tierra de Brouwer, así se iba a llamar, en honor a este descubridor o expedicionario, pero igual iba a fallecer. Por lo menos los españoles después vencen a los holandeses, les costó harto, porque insisto, estaban aliados con los huilliches, y después lo que hicieron, encontraron la tumba de Brouwer y sacaron el cadáver de Brouwer y lo quemaron. O sea, no iba a quedar nada de él. Pero en fin, esa es la primera parte de la piratería de los corsarios acá en Chile. Una cuestión que a nadie le importa, no lo conoce nadie, pero por lo menos en este canal ustedes lo van a conocer.